A compartir un mensaje de la palabra del Señor y tiene que ver con algo que Dios me está inclinando el corazón para que hable de esto específicamente, y es cómo ser un creyente espiritual, una persona espiritual. En la Biblia nos habla del cristiano y como dice ese dicho, no todo lo que brilla es oro y no todo el que se llama cristiano es realmente un verdadero cristiano. Aunque la palabra cristiano se ha popularizado y pensamos que es sinónimo de humanidad, como que es un ser humano. Entonces, si uno le pregunta a alguien, ¿usted es un cristiano? Y si no soy un cristiano, ¿qué voy a ser? Un animal. Y pensamos que es sinónimo de ser humano, ser un cristiano. Pero la Biblia, cuando habla del origen de la palabra cristiano, dice que por primera vez se les llamó cristianos. En el libro de Hechos se menciona, porque eran pequeños cristos, y en realidad la palabra cristiano es como un apodo, como una especie de burla acerca de los seguidores de Jesucristo que se parecían a Jesucristo. Entonces se les llamó cristianos por primera vez. Y esa palabra cristiano tiene que ver justamente con esto, con parecerse a Cristo. Entonces solamente pueden llamarse verdaderos cristianos los que están pareciéndose a Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. Pero aún a pesar de esto, de esta terminología, la palabra cristiano, Jesús nos habló de que teníamos que ser discípulos del Señor. Entonces nosotros tenemos que procurar ser discípulos del Señor, seguidores del Señor Jesucristo. Para ser discípulo del Señor hay que pagar un precio para convertirse en discípulo del Señor. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Y aquellos que permanecen fieles al Señor son los que son verdaderamente discípulos del Señor. Como se ha popularizado tanto el cristianismo, muchas personas creen que son cristianos cuando su vida y su conducta no se parece en nada a lo que es Cristo. Y ahí es donde está nuestro error o nuestra confusión o la equivocación. Y entonces muchas personas piensan que todo el mundo va a ir al cielo. Y creen que Dios es tan bueno que los va a perdonar a todos. Y que todos, en definitiva, van a irse con Dios. Y la cuestión es, ¿cómo un Dios de amor va a condenar a las personas? Entonces, de allí viene el término rápidamente de entender lo que es el evangelismo y la necesidad de evangelizar. Porque si todo el mundo es salvo y todos se van con Dios, ¿para qué vamos a evangelizar? Se van todos con Dios. De hacer misiones. Si todos se van al cielo, ¿para qué vamos a hacer misiones? ¿Para qué vamos a mandar a nuestros jóvenes o a los matrimonios a hacer las misiones, a predicar a otra parte del mundo? Si todos se van con Dios, todos son salvos. Entonces, el punto está en que no todas las personas van a ir al cielo, porque solamente van a poder entrar al cielo aquellos que siguen a Jesucristo y que realmente tienen a Jesucristo en su corazón y que sus vidas han sido transformadas. Entonces, las personas que han sido transformadas son las que van a ir realmente a la presencia del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 22 al 27, Jesús anuncia su muerte y anuncia que pronto iba a tener que ir a la cruz del Calvario, y dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Están las personas que buscan a Dios para que Dios les mejore la vida.
Es decir, para que Dios los sane, para que Dios les prospere, para que Dios les arregle su matrimonio, para que Dios le saque de las drogas, para que Dios le haga un milagrito en su casa, en su hogar, para que Dios le bendiga su economía. Entonces, las personas que buscan a Dios por esas razones, que no son razones correctas, porque son razones equivocadas, terminan encontrándose con una gran dificultad en el reino espiritual. La dificultad es que a veces en la vida espiritual conoces a Dios y no es que las cosas te van mejor, a veces te llegan a ir peor. Entonces aquellas personas que buscan a Dios para que Dios les mejore, terminan tropezando con este obstáculo, que es que muchas veces las personas que conocen a Dios no le van mejor las cosas, sino que a veces le van peor. De los discípulos, de los 12 discípulos que siguieron al Señor Jesucristo, ninguno murió rico. Todos murieron en la pobreza, en la necesidad, y todos fueron muertos, algunos a espadas, otros fueron aserrados, otros fueron quemados, otros fueron colgados, otros fueron crucificados. Ninguno de los discípulos pudo tener una vida longeva y larga. El único que vivió más tiempo que los demás fue Juan, el que escribió el libro de Juan y el que escribió el libro de Apocalipsis. Pero en definitiva, ese tiempo que le regalaron más de vida fue para que reciba la revelación, pero encima después fue deportado, estuvo solo en la isla de Patmos, donde fue que escribe el libro de Apocalipsis, y finalmente fue cocinado en una gran paila de aceite hirviendo. Así muere Juan. Entonces, aquellas personas que buscan que su vida esté mejor y buscan a Dios para que les dé un bienestar, para disfrutar la vida, es equivocadamente buscando a Dios. Porque buscamos a Dios para buscar la salvación de nuestras almas. Hay un dicho que por ahí se dice, sálvese quien pueda, ¿no? Cuando se tira una bomba en un lugar y todos tienen que correr para diferentes lugares. Sálvese quien pueda. Y en esa expresión que se habla mucho, sálvese quien pueda, las personas tratan de salvarse. Y cuando uno mira en la Biblia encontramos a Adán, que después que había comido el fruto prohibido, que Dios le había dicho que de ese fruto no comiera, lo primero que hizo fue, la mujer que me diste fue la que me convidó, por eso comí. Como que él quería salvarse. Entonces, ¿a quién le echaba la culpa? A la mujer. Y la mujer, cuando fue confrontada, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Entonces, el ser humano no quiere quedarse con las culpas. Es decir, se equivoca, comete errores y la culpa de sus errores quiere que sea de otro, no de sí mismo. Porque no quiere confrontar la realidad ni tampoco pagar el precio de sus propios errores. Muchos creyentes dicen, el diablo me hizo pecar. Como que la culpa de que peque el pobre creyente, ¿de quién es? Del diablo. Y sin embargo, nosotros tenemos que comprender que cada uno de nosotros en la vida toma decisiones. Decisiones. Adentro de nosotros tenemos nuestro ser, que hay una parte que es espiritual y hay otra parte que es carnal. Eso está dentro de nosotros. Todo cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, entra el Espíritu Santo dentro de su alma, dentro de su espíritu, y cohabita con su espíritu. Y el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, dice el libro de Juan. Por lo cual el Espíritu Santo es el que nos habla, nos convence y nos exhorta. Y así es como el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero hay una parte de nosotros que es la parte carnal, la parte humana de nosotros, que batalla contra lo espiritual. Entonces, dentro del ser humano hay una guerra espiritual. En el pensamiento hay una guerra espiritual, en donde una parte de nuestro ser quiere agradar a Dios y sin embargo otra parte de nuestro ser quiere hacer lo que la carne le gusta hacer. Y hay una batalla constante dentro de nuestra mente. Entonces, cuando usted ve a una persona que está luchando contra sus debilidades, es porque está luchando en su mente con sus pensamientos carnales. ¿Y quién gana en esta batalla? Bueno, el tema está
el que va a ganar esta batalla es aquella que usted alimenta más. Si usted se lo pasa alimentando su carne, la que va a estar fuerte es su carne. Entonces su carne le va a ganar. Pero si usted alimenta el espíritu, el que va a estar fuerte es el espíritu que está dentro de usted. Por lo cual el espíritu va a lograr vencer los deseos de la carne. Entonces, en esa batalla constante está el ser humano. Diferentes tipos de personas. La Biblia nos habla del hombre natural o la mujer natural. ¿Qué sería la mujer natural? A ver, que lo menciona la Biblia en el libro de Corintios como la persona natural. La que no conoce a Dios o el hombre que no conoce a Dios. Ese es el hombre natural, que no conoce a Dios, que tiene su mente entenebrecida, que no tiene temor de Dios. Puede ser un religioso inclusive, pero no tiene temor de Dios adentro. Por lo cual no puede vencer el pecado, por más que tenga buenas intenciones. Sin embargo, siempre el pecado le va a ganar. ¿Por qué? Porque no tiene con qué resistir a los deseos de su carne. También menciona en la Biblia el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, el hombre carnal, ¿cuál es? Es aquella persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, pero su corazón y sus decisiones los dominan los deseos de la carne. Los deseos de la carne dominan su corazón. Y él no hace ningún intento por vencer a los deseos de la carne, sino que simplemente se relaja y deja que los deseos de la carne le dominen. Incluso a muchas personas llegan a la conclusión como diciendo, no puedo vencer la carne, así que total Dios me ama y me va a perdonar así como soy. Y tiene un concepto erróneo de lo que es Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces su concepto es erróneo con respecto a Dios. Es cierto que Dios te ama, pero Dios busca la santidad en tu vida, Dios apunta a la santidad en tu vida. En cambio, el hombre espiritual es el que tiene a Cristo en el centro de su corazón y su vida está rendida a los pies de Jesucristo. Entonces, esa es la persona espiritual, la mujer espiritual. Tiene a Cristo en el trono y su vida está rendida a la voluntad de Cristo. Entonces, hace la voluntad de Dios. ¿Cuál de estos entra al cielo? Esa es la gran pregunta. ¿Todos entran al cielo? No. Los naturales ya de por sí no entran al cielo. ¿Y los carnales? Porque capaz que usted piensa que el carnal entra al cielo. La Biblia dice, ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio, que dice, te haré un purgatorio. No, si eres tibio, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Entonces, en conclusión, los carnales tampoco entran al cielo. Pero usted capaz que, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Y capaz que usted quiera pelear con ese argumento, que Cristo está en su corazón, entonces te dio la salvación, y por más que hagas lo que hagas, tú tienes la salvación. Tal vez tú tengas ese argumento en tu mente. Pero si tú no tienes fruto de salvación, que es lo más importante de todo, tener fruto de salvación, entonces, si no tienes fruto de salvación, tú estás confundido, creyendo que tienes salvación cuando todavía no la tienes. Juan el Bautista, cuando predicaba, le decía a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente que hacía, se decía que se arrepentía y se bautizaba, pero resulta que después seguía haciendo las mismas cosas. Entonces Juan el Bautista no podía apuntar, ni podía crecer, ni edificar sobre estas personas porque nunca se habían convertido. Eran personas que habían escuchado, pero jamás se habían convertido a Dios. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de conversión. Cuando nosotros entramos a Cristo y Cristo realmente le abrimos el corazón de nuestra vida y Cristo entra a nuestro corazón, Dios entra, perdona nuestros pecados, nos cambia de vida y nos saca del reino de las tinieblas y nos mete al reino de Dios. Así que la persona que conoce verdaderamente a Cristo pertenece al reino de Dios y Cristo está viviendo en su corazón a través del Espíritu Santo. Eso es un cristiano. Los cristianos necesitamos ser espirituales, apuntar a ser espirituales. ¿Cuál de estas tres personas, el natural, el carnal o el espiritual, tiene el fruto del Espíritu? ¿En cuál de los tres se ve el fruto del Espíritu?
En el espiritual se ve el fruto del Espíritu. Pero si hago otra pregunta, ¿cuál de estos tres pueden estar los dones espirituales? En el espiritual y en quién más. En el carnal también pueden estar los frutos espirituales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así: muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, sin embargo yo os diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por lo cual el carnal puede haber recibido dones espirituales y puede aún actuar todavía los dones espirituales en su vida, pero si la persona es un hacedor de maldad, significa que no está convertido. Entonces, allí está la confusión de algunas personas que dicen, pero Dios me usa. Sí, Dios puede usar un burro, hasta una piedra dijo que podía usar. Así que con que Dios me usa no es justificativo para pensar que tú eres un verdadero cristiano. Lo importante es llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Nosotros necesitamos anhelar ser un discípulo de Jesucristo. Hace varios días que el Señor me está hablando que toque este tema, que hable de este tema en la iglesia, porque Dios sabe lo que necesitamos referente a esto. Para ser un discípulo de Jesucristo hay que pagar un precio. Todos los creyentes tenemos que pagar ese precio para ser discípulos de Jesucristo. Jesucristo estaba con sus discípulos hablándoles de lo que significaba la muerte, hablándole de que él estaba a punto de ser rechazado por los ancianos, rechazado por los fariseos, rechazado por el pueblo, y que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Mientras estaban escuchando estas cosas, anteriormente a esta conversación, Jesús les dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, un profeta, que eres Elías. Y entonces le preguntó directamente, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y resulta que allí Pedro saca la gran exclamación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente Jesús habla de esta conversación, de que él tenía que morir, y dice la Biblia que Pedro lo trataba de reconvenir para que no hablara de estas cosas. Entonces Jesús inmediatamente lo reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Pedro, aún en esta circunstancia, aunque había hecho una gran exclamación revelada por el Espíritu Santo, sin embargo Jesús lo reprende porque era un carnal, se estaba dejando guiar por los sentimientos y dejaba que el diablo lo dominara. Todo cristiano necesita morir. La única forma de que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de Cristo es que aprendamos a morir a nuestra carne. Versículo 23 decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la puerta para salir de la sala del carnal y pasar al lugar del espiritual. Es decir, que ¿cuál es la puerta? La puerta es Cristo. Pero ¿cómo tenemos que pasar a esa puerta? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la puerta. Por allí se entra. No se puede ser espiritual sin pasar por el sacrificio. La única forma de ser una persona espiritual es pasando por el altar del sacrificio. Es la única forma. Muchas personas pueden asistir a una iglesia, pero no quiere decir que son salvos. No quiere decir que su vida está totalmente transformada. Porque si todavía piensa en las cosas de la carne y todavía sus planes, sus proyectos tienen que ver con la carne, entonces usted todavía no está transformado. Necesitamos pasar por ese altar. Lo primero que tenemos que hacer como el precio del discipulado es poner a Dios primero en nuestras vidas. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Si en nuestra vida nosotros estamos primero, Dios es segundo. A veces Dios es tercero, a veces cuarto, a veces quinto en nuestras prioridades de la vida. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Si Dios no es primero, entonces usted no puede llamarse cristiano. Dios tiene que ser primero en ti. Primero
a pesar aún de tu familia. Dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios quiere ser primero. Primero antes que tu esposa o antes que tu esposo. Primero antes que tus hijos. Primero antes que tu propia vida. Quiere ser primero en tu vida. Entonces, si tú no lo pones a Él primero, significa que tú tienes otras prioridades en tu vida. Entonces, ¿cómo se demuestra que Dios es primero? Cuando tomas decisiones. Cuando tú tomas decisiones, Dios tiene que ser primero. Porque si tú lo pones primero a Dios, entonces tus decisiones, primero vas a elegir por Dios y después los demás hagan la cola a los demás. Primero es Dios. Esta decisión puede ser muy trágica y muy chocante para muchas personas, pero es parte de lo que es el precio que hay que pagar para ser un discípulo de Jesús. Dice la Biblia que muchos quisieron seguir a Jesús y ser discípulos de Jesús porque era popular ser discípulo de Jesús. Pero Jesús los confronta, Jesús los enfrenta y Jesús le habla de lo que significa ser verdaderamente un discípulo. Y ahí viene el segundo precio que dice así, Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, Jesús se coloca en una postura en donde Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Y a veces uno busca querer tener la paz en su casa. Mire, cuando tú te conviertes a Cristo y si tú te entregas realmente a Cristo, tú entras al reino de los cielos. Tu vida entra al reino de Dios. Pero si el resto de tu familia no quiere saber nada con Cristo, el resto de tu familia pertenece al reino de las tinieblas. Por lo tanto, el rey de ellos es Satanás. Y el que domina su mente y sus sentimientos es Satanás. Y si tú te has rendido a Jesucristo, tu vida le pertenece a Jesucristo. Automáticamente entran en guerra. Tu vida con la de ellos. Entonces, por eso dijo el Señor Jesucristo, yo vine a traer espada, vine a traer conflictos. ¿Por qué van a existir los conflictos? Porque tus valores no van a ser iguales que los valores de ellos. Tus pensamientos no van a ser iguales que los pensamientos de ellos. Cuando tú quieres servir a Dios y permanecer fiel a Dios y caminar en los caminos de Dios, tú vas a apuntar para ir a la iglesia, para dejar los vicios, para cambiar, para ser una persona que ame a Dios, que viva una vida de respeto, de valores. Y cuando nos hablamos de este otro lado, estamos hablando de todo lo contrario a lo de Dios. Los valores de la gente que no conoce a Dios se mueve como se mueve este mundo y corre al ritmo de este mundo, para el lado que va este mundo. Entonces, no le importa a Dios, no le importa servir a Dios, no le importa amar al prójimo. Lo único que le importa es que le vaya bien en su vida, lo único que le interesa. Entonces, cuando Dios te lleva a un punto de negarte en tu vida, de buscar a Dios con todo tu corazón, allí empiezan los conflictos. Entonces, los conflictos empiezan dentro de tu propio hogar, dentro de tu casa. Entonces, muchos creyentes que cuando empiezan a caminar en los caminos de Dios, empieza un conflicto familiar. Dentro de la familia. Y ese conflicto familiar es una lucha, es una guerra. Y algunas personas desisten de Dios porque dicen, no soporto más. Desde que busqué a Dios, en lugar de estar mejor, estoy peor. Bueno, pero tú tienes que entender por qué estás peor. Porque lo que tú entras es una guerra espiritual. Por eso estás peor. Porque hay una guerra de valores. Y si tú te pones firme en que tú te mantienes en las cosas del Señor, en seguir los caminos del Señor, entonces va a haber una guerra de valores. Entonces la única forma de no tener esa guerra de valores es que tú te pases para el bando de los que van al infierno. Tú te pasas para el bando de los que van al infierno, está todo bien.
Hay padres que dicen, desde que mi hijo entró a la iglesia, no lo soporto más. Ojalá se drogara como antes. Así piensan algunos padres. Y sin embargo, después cuando su hijo se está drogando, está destruido, dice, ayúdenme porque no sé qué hacer con mi hijo. Pero cuando entra a Dios y busca a Dios y empieza a ir a la iglesia, ¡ay, le molesta que vaya a la iglesia! Entonces, él quiere los beneficios de Dios, pero no quiere los compromisos con Dios. Entonces, hay personas que son así. Entonces, muchas personas quieren los beneficios de Dios en su vida, pero no el compromiso con Dios en su vida. Por eso Jesús confrontó a la gente. La confrontó y la enfrentó. ¿Quién no quiere los beneficios de Dios en su vida? Todo el mundo quiere los beneficios de Dios en su vida. Claro que sí, porque ¿quién no quiere beneficios? Pero cuando estos beneficios implican compromiso, allí donde muchas personas, si así no, mejor me quedo en mi casa. Y ahí es donde el Señor está definiendo los que son verdaderamente discípulos del Señor. No avergonzarse de Jesús, otro precio que hay que pagar. Identificarse con Jesús y con la palabra de Dios. Dice versículo 26 del que leímos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Identificarse con Jesucristo. Yo recuerdo que antes uno identificaba a un cristiano que iba a la iglesia. ¿Sabe por qué lo identificaba? Porque iba con la Biblia bajo el brazo. Después empezamos a ver personas que llevaban el diario bajo del brazo. ¿Por qué? Porque llevaban la Biblia envuelta en un papel, en un diario, para que no se vea. Entonces, identificarse con Jesús. Hoy va la gente a la iglesia y uno no le ve ni la Biblia, ni el diario, nada. Entender que la identificación con Jesús es una parte fundamental de ser un cristiano. Dios quiere que los discípulos de Jesús se identifiquen con Jesús. Entonces, identificarse con Jesús es la clave. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo saben tus compañeros de trabajo que tú eres cristiano? ¿Cómo saben en la escuela que tú eres cristiano? ¿Cómo sabe la gente que te rodea que tú eres cristiano? Pues se tiene que ver tu identidad con Cristo. Entonces, cuando una persona se identifica con Cristo, entonces hay cosas que no va a hacer como los demás. No las va a poder hacer porque sirve a Cristo, porque ama a Cristo. Pero hay cristianos que no quieren identificarse con Cristo y no quieren ser distintos a la masa del mundo. Entonces, hacen lo mismo que hacen todos los demás. Y no se dan cuenta que aquí es donde está la diferencia, si tú te identificas o no te identificas con Cristo. Dice que se avergonzare de mí, dijo Jesús, y de mis palabras, y aquí justamente la palabra de Dios tiene que ver, cuando tú te identificas con lo que dice la Biblia, y tú te tomas la Biblia como los valores de tu propia vida. Entonces tú aceptas la palabra de Dios como palabra de Dios y no como un pensamiento humano. Entonces, cuando tú te identificas con la Biblia y te identificas con la doctrina de Cristo, allí entra en conflicto. Claro, el conflicto comienza a estar y hoy más que nunca el conflicto está, porque cada vez el mundo está más pervertido, está más torcido. Cada vez el mundo en que vivimos tiene los valores más para el lado de las tinieblas y cada vez se manifiestan más las tinieblas. Entonces, si tú eres un tibio, nunca te vas a identificar con Cristo. Nunca vas a poder ser un verdadero cristiano. Entonces, los tibios no entran al reino de los cielos. Los tibios, Dios se avergüenza de los tibios. Por lo cual nosotros necesitamos entender que este es un precio que hay que pagar. Para ser un cristiano tienes que pagar este precio. La gente tiene que saber que tú eres un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Anímense a identificarse con Cristo. En su escuela, en su trabajo, en sus pensamientos, en sus opiniones. Anímese a identificarse con Cristo. Adelante de su familia, adelante de sus vecinos, anímese a identificarse con Cristo. Necesitamos identificarnos con Cristo. Necesitamos ser cristianos. Llevar la bandera de Cristo en nuestras vidas, porque si no la llevamos, entonces nuestra vida va a ser un creyente escondido, secreto,
que nadie sabe. Entonces, gente que son así, no le hablan a nadie de Jesús. Y ahí está el gran problema, porque no se logran identificar con Cristo. No tener miedo de perder su vida. Jesús dijo así. Lucas 7:32, acordaos de la mujer de Lot. Y el 33, todo lo que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Las personas quieren salvar su vida, salvarse, ser reconocidos en la sociedad, reconocidos en la política, reconocidos, ser populares. Hoy los jóvenes buscan tener más like en sus publicaciones, porque son más populares. Sin embargo, Cristo, lo que Él quiere es que aprendamos a morir. Entonces, morir no está en nuestros conceptos de prioridades, sino al contrario, queremos vivir. Eso está en los conceptos de prioridades. Ser populares, ser conocidos. Y Jesús nos habla de un evangelio que es todo lo contrario a lo de esta tierra. Y aquí entra el conflicto en nuestra mente. La mujer de Lot. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? El problema era un problema familiar, porque no solo era el problema de la mujer de Lot, sino que era Lot y su familia, todos en un conflicto con Dios. Porque Lot se había criado, era sobrino de Abraham, y se había criado junto a Abraham, y cuando Abraham, como era bendecido por Dios, Lot ligaba la bendición de rebote. Entonces él también era bendecido porque estaba al lado de Abraham. La bendición les llegaba. Pero el problema es que el corazón de Lot era ambicioso y era ultramaterialista. Entonces Lot pensaba que él traía la bendición y porque él trabajaba, porque él se esforzaba. Y él pensaba que él era el dueño de la bendición, hasta que llegó un momento en que dijo, no podemos estar juntos porque hemos crecido, hemos aumentado, no podemos. Entonces Abraham le dijo, perfecto, elige tú para dónde vas y yo elijo para el otro lado. Entonces Lot empezó a mirar y buscó el valle, el lugar donde había más vegetación, donde había más agua, y dijo, yo me voy para ese lugar. Entonces Abraham se fue para el lado contrario, que sería el desierto. Y sin embargo, dice que Lot se fue a ese lugar donde estaba Sodoma, y cada día fue acercándose, cada día más, hasta que estuvo a la puerta de Sodoma, a la puerta, y allí negociaba. Claro, tal vez había más economía, tal vez había más para comprar, tal vez había más ropa, más prendas bonitas para la mujer, tal vez empezó allí. Pero un día vino un juicio de Dios sobre esa ciudad y Dios le avisó a Abraham, y Abraham intercedió porque en esa ciudad estaba su sobrino y a pesar de los problemas, sin embargo, él amaba a su sobrino. Entonces, él intercedía por su sobrino y vino allí y Dios le dio una orden, y cuando llegaron los ángeles de Dios a ese lugar, se encontraron con Lot y con sus hijas, pero la perversión que había en la ciudad era tremenda. Tremenda la perversión, al punto tal que quisieron violar a los ángeles que habían descendido para hablar con Lot, los quisieron violar. Y Lot, que él estaba alojando a estos ángeles sin saber que eran ángeles, le ofreció sus hijas, sus 2 hijas vírgenes, para que estos hombres pervertidos tomaran estas hijas en lugar de los ángeles. Y aquí está toda la perversión de la mente de las personas. Entonces, la mujer de Lot, ¿cuál era el problema? El problema estaba que su corazón estaba pegado a lo material, pegada a la riqueza, pegada a la casa, pegada a la ropa, pegada al bienestar que ellos tenían. Ahí estaba el problema. La orden fue tajante, salgan de acá y no miren para atrás. Así fue la orden tajante. Salieron él, su esposa y sus hijas y fueron caminando hasta la próxima ciudad. Pero dice que en la mitad de camino la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal.
Cuando uno lee estas cosas, a algunos les parece fábulas, pero la Biblia lo menciona como real. ¿Por qué cayó este juicio sobre la mujer de Lot? Porque ella no podía sacar de su corazón la carnalidad que tenía dentro. Por eso. Entonces, aquí está de vuelta la pregunta, entender lo importante que es ser una persona espiritual. Y que a veces para poder mantenerte como una persona espiritual, vas a tener que perder en lugar de ganar. Para mantenerte como una persona espiritual. Y aquí está el gran problema. Dice otro punto, renunciar a todo lo que posee. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús hablaba de amar menos y ahora habla de renunciar a las posesiones. Es decir, en otras palabras, Dios no quiere que tengamos familia, Dios no quiere que tengamos posesiones. Entonces, cuando uno tiene que leer estos versículos, los tiene que tratar de entender y comprender. El gran problema está cuando la familia es más importante que Dios. O el gran problema está cuando las posesiones son más importantes que Dios. Ahí está el gran problema. Por eso el hombre rico que dijo un día, se postró y se puso de rodillas y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, ¿has obedecido los mandamientos? Sí, desde mi niñez siempre los obedecí. Entonces dijo el Señor, te falta una sola cosa. Vende todas tus posesiones y repártela a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que este joven se alejó entristecido y no pudo seguir a Jesús. Entonces, el gran problema está cuando las posesiones son más importantes que Jesús. Entonces, cuando las posesiones no me dejan seguir a Jesús, yo estoy en una lucha interna donde mi carne quiere las posesiones y mi espíritu necesita seguir a Jesús. Y tengo que tomar una decisión. ¿Qué es más importante en mi vida? Entonces, aquí está donde cuesta. En quinto lugar, referente a lo que hay que pagar, dice, el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Juan 12, 24 al 26 dice así, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Jesús nos hablaba de morir. La única forma de que el grano de trigo pueda dar fruto es que se entierre y muera. Entonces, como cristianos tenemos que entender que la única forma a veces de crecer es morir. Cuando pasamos por la muerte, nuestra carne tiene que morir, nuestros deseos tienen que morir, nuestras ambiciones tienen que morir. Y es aquí donde el cristiano tiene que luchar contra su propia carne y morir en su carne. Y esto es lo difícil, hermano. Porque si alguien dijera que es fácil morir, no es fácil morir. Es fácil perdonar cuando alguien te hace daño. No es fácil perdonar. Es fácil pasar por alto la ofensa. No es fácil pasarla por alto. Si alguien te estafa y te roba, es fácil perdonar y decir no pasó nada y olvidar. No es fácil, porque el corazón del ser humano quiere venganza, quiere esa justicia. Y a veces nos hacen algo y queremos, Dios, mandarle un rayo del cielo que los parta en dos. Y queremos que Dios sea cómplice de nuestras venganzas. Y lo que Dios quiere es que muramos. Y esto es lo difícil, morir. Porque el creyente no quiere morir. Quiere seguir en su carne, manteniendo su carne intacta. Y aquí es donde veo que la parrilla, cuando usted come un asado, la carne cruda va a la parrilla
y hay que cocinarla a fuego lento para que adentro no quede cruda. Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice, son tortas volteadas, están cocinados por fuera, pero por dentro están crudos. Porque de repente empieza a chillar la parrillita, ¿no? Los asadores que hay acá, cuando usted escucha el ruidito que va chillando, tiene que dejar que se cocine. Entonces cuando la carne de Dios nos empieza a tocar la carne y empieza a sufrir la carne, muchos creyentes dicen, no, se van enseguida. No quieren que la carne se cocine. Y ahí es donde huyen del trato de Dios. Entonces, si usted quiere que Dios le trate, tiene que quedarse para que el trato venga sobre su vida. Cuando Dios te hace trabajar con alguien que es el polo opuesto a tu carácter. El polo opuesto. Entonces, cuando te ponen allí donde está el polo opuesto a tu carácter, donde la persona que te pincha, que te exige, y vos sos todo lo contrario, y te cuesta horrores trabajar así. Querés huir de ese lugar porque tu carne está sufriendo. Entonces, cuando la carne sufre, no hay que huir, hay que morir. Y esto es lo difícil, quedarse y decir, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esto es lo difícil, pero esto es lo que Jesús quería que hiciéramos, que aprendiéramos a hacer esto, aprendiéramos a morir a nuestra carne, a lo que le pasa a nuestra carne. No es un mensaje que usted lo va a aplaudir, por supuesto, porque le va a doler. Pero Dios me decía, hablar de este tema, y me volvía a decir, hablar de este tema, y me volvía a insistir Dios, y bueno, yo voy a hablar de este tema, ¿qué voy a decir? No voy a andar, si Dios quiere que hablemos de esto, por algo que lo está pidiendo. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos que asisten a la iglesia y que no llegan a Dios no entrarán al reino de los cielos, lamentablemente. Hay que salir de la actitud carnal y entrar en la decisión de llevar la cruz cada día. Romanos 12, 1 y 2, con esto termino. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos habla del culto racional y nos habla del sacrificio vivo. Es decir, ¿cómo entramos a esto de llevar la cruz cada día? De tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Nos habla del culto racional. Es decir, que Dios quiere que tú, en tu razón, comiences a darte cuenta de lo que Dios te está impulsando a cambiar. Con tu razón, tú lo razones, lo tienes que razonar. Pero a la vez, dice, el sacrificio vivo. Es decir, que tú tienes que poner allí, en la parrilla, tu carne, en el sacrificio vivo, pero a la vez, a través de tu razón. Tú tienes que entender que Dios te está demandando cambiar. Y eso que necesita cambiar, lo tienes que poner en la parrilla para que se cocine y se haga un sacrificio vivo. Amén. Antes se traía un cordero y se lo ponía en el altar y se lo sacrificaba y se lo cocinaba. Pero la carne no era tocada. Ahora Dios quiere todo lo contrario, que el que esté en el altar y el que se sacrifique, sea tu propia carne. Ese es el sacrificio vivo. Entonces, ¿cuántas cosas de nosotros tienen que ir a parar al altar? De nuestros pensamientos, de nuestras ilusiones, de nuestras metas. Cuando uno escucha a muchas personas hablar las metas de su vida, que Dios me bendiga, que Dios me ayude. Cuando usted lo escucha a Jacob, cuando hizo un pacto con Dios, el pacto de Jacob era, si tú me ayudas, si tú me prosperas, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me cuidas. Era súper carnal el pacto de Jacob. Si tú haces todo eso, entonces serás mi Dios. Bueno, Dios lo tuvo que pasar por 21 años de sacrificio para que él aprendiera a morir. Si nosotros tenemos
todas nuestras metas son carnales y humanas, no hemos muerto. Por eso necesitamos morir en nuestra carne y a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Amén. Hay un sacrificio, un altar que está encendido en la presencia de Dios. Y en este altar no es obligación venir, pero es el lugar donde Dios te va a transformar. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser discípulo de Jesús, tiene que pasar por ese altar y entregar su carne, poner su vida en forma voluntaria y decir: Señor, yo quiero que me cambie, yo quiero que me cambie. Yo soy consciente que tengo que cambiar, por eso es racional. Soy consciente que esta parte de mí tiene que cambiar, porque es racional. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Dios te está llamando para que te conviertas en un verdadero discípulo del Señor. Para que pagues ese precio que es tan difícil de pagar. Para que aprendas a morir a tu carne, a tus sentimientos, a tus emociones, a tu bienestar. Que tal vez dejes la comodidad y deje que Dios te trate, te toque, te transforme, te cambie. Toma tu cruz, toma esta cruz, toma la cruz en tu vida. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús, sigue sus caminos, sírvele, sirve a Dios con todo tu corazón. Allí donde está usted, si Dios te está hablando a tu carne, te está hablando a tu corazón, y tú te estás dando cuenta de lo que tiene que cambiar en ti, estás reconociendo que hay cosas que tienen que cambiar, que tú puedas poner eso que hay en ti en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está, yo quiero morir, estoy dispuesto a morir, transforma mi vida. Tú estás dispuesto, si estás dispuesto a que Dios transforme tu vida, te voy a pedir que te pongas de pie allí donde estás. Colócate de pie si estás dispuesto a que Dios transforme tu vida. Colócate de pie. Levanta tus manos al cielo. Y allí en tus manos, lo que tiene que cambiar de tu vida, colócalo allí. Levántalo delante de los ojos de Dios. Coloca allí tu vida, lo que tú estás descubriendo que tiene que cambiar. Colócalo en las manos de Dios, colócalo en las manos de Dios. Dile: Señor, transforma mi corazón, mi carácter, mis pensamientos. Cámbiame, Dios, cámbiame ahora. Aleluya. Mientras Dios está prendiendo ese fuego del altar, mientras está encendiendo tu corazón, mientras Dios está cambiando tus pensamientos, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ayúdanos a crecer, a madurar, a dejar lo carnal atrás, a crecer buscando a Dios, a pagar ese precio, a identificarnos con Jesús,
Ayúdanos a recibir tu presencia, todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Cantamos esta alabanza. No hay lugar más alto y nos preparamos.